Con Israel Reyes, profesor de maestría en comunicación política y gobernanza en la George Washington University. Y es que se va a la congeladora la iniciativa de Ricardo Monreal para regular las redes sociales. Seguimos hablando de este tema. Israel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Vicente? Mira, para este tema tan importante me acompaña aquí la doctora Catarina Kostiukina de la Universidad de Harvard, que hace estudios en neuropsicología para la adicción en las redes sociales y en los dispositivos electrónicos. Y bueno, quería comentarte ahorita de entrada que estamos en una situación de epidemia, que estamos forzados a utilizar las redes sociales, la tecnología, para campañas electorales, pero también para nuestra vida común, nuestra vida social. Sin duda alguna, la iniciativa que propuso el senador Monreal es una iniciativa que es necesaria, pero me gustaría que para que la audiencia tuviese una mejor percepción de lo que es la tecnología, las redes sociales, tanto como uso positivo como negativo, como campañas negras o como la censura, bueno, pues ¿por qué no le permitimos aquí a la doctora Catarina Kostiukina que nos explique cómo funciona la adicción de las redes sociales y cómo activan la campaña negra y los aspectos de polarización con efectos políticos? Pues aquí, a ver, doctora, por favor. Bueno, Vicente, Meme, Israel, es un gran gusto estar aquí con ustedes y poder compartir mis conocimientos. Mi especialización es los seres humanos y lo que estamos aprendiendo es que somos unas especies muy adaptables. Y ahorita que estamos en tiempos de pandemia, nuestro mundo se encuentra con muchos problemas y hemos construido este mundo digital en el cual nos estamos albergando. Ya no solo hablamos de adicción al Internet, sino que también estamos viviendo en este mundo digital. Ya no nos podemos quejar de nuestros hijos de que pasan tanto tiempo en sus teléfonos, en sus computadoras, sino que ahora los obligamos a que vayan a la escuela y hagan sus deberes allá. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos comunicándonos con otras personas ahí. Todo lo que está pasando nos hemos movido al mundo digital. También las campañas políticas. Estamos en tiempo de pandemia y las regulaciones es que no podemos reunirnos socialmente. Cuando elegimos a un líder para nuestra comunidad, usualmente esto es algo que pasa de una manera social, donde muchas personas se reúnen y eligen a la persona que va a ser el líder. El líder une a las masas y manda su mensaje para decir que puede hacer un trabajo bueno. Pero ahora con las regulaciones de la pandemia no podemos estar cerca y todo se movió al mundo digital, como son las redes sociales, como son los videos en internet. Estamos del mundo presencial al mundo digital. Bueno, el problema que tenemos con la política y en el mundo digital es que los políticos tienen muy buenas intenciones de hacer su trabajo como líderes, pero utilizan para sus campañas métodos anticuados, que muchas veces son las campañas negativas. Y cuando es en pocas personas que están expuestas a esto, los efectos son polarización, no son tan fuertes como lo que estamos viendo en el mundo digital. Cuando se saca cizaña o cuando se saca alguna noticia de que el otro candidato hizo cosas malas con el propósito de polarizar a las personas, de hacerles enojar, este mensaje llega a miles de personas y causa grandes problemas. Y no solo eso, sino que la manera de cómo funcionan las redes sociales es muy diferente de cómo funcionan las cosas presenciales. En las redes sociales, cuando el mensaje político es, por ejemplo, a través de Facebook, el mensaje que se manda de una manera cuando estamos descansando, cuando estamos relajados, se manda de una manera como de nuestros amigos que lo comparten y tiene mucho más efecto. También lo hacen de una manera estudiando nuestras preferencias y cuáles son nuestros botones, activando exactamente lo que nos hace sentir, ya sea lo que nos hace enojar o lo que nos hace apoyar a un candidato.
Por esas razones, estamos teniendo mucho más problemas de polarización y problemas de gobernanza en los diferentes países. Hemos visto recién en los Estados Unidos lo difícil que fue esta última elección por todo el esfuerzo que se invirtió en las campañas. Estamos viendo no solo en Estados Unidos, que fue muy reciente, sino en otros países. Fueron muchos ejemplos. Recién en Perú también hubo mucha desgobernabilidad y eso es un problema. Y bueno, la pregunta es ¿qué hacer? ¿Cómo proteger a la población? Hemos visto que como con otras cosas que inventamos tecnológicas, como por ejemplo los carros, al principio no necesitábamos leyes, andaban por todas partes y eran poquitos y no causaban mucho problema. Pero cuando ya muchas personas empezaron a usarlos, cuando los carros se volvieron más rápidos, más potentes, tuvieron el potencial de ser armas y hasta matar a personas o causar daño físico. Por eso empezamos las regulaciones. Creamos las calles, pusimos letreros de señalización, semáforos. Las personas antes de que les den el manejo de un carro tienen que estudiar para que les den una licencia para entender estas leyes y por eso podemos navegar en autopistas muy seguros. De esta misma manera, el mundo del Internet, el mundo digital, el mundo en que nosotros inventamos y donde vivimos ahora, necesita regulaciones, necesita que nuestros líderes nos apoyen y nos ayuden, nos organicen a vivir en este mundo, porque realmente hay cosas muy peligrosas que pueden pasar y si es que hay ingobernabilidad, si todo el mundo hace lo que quiere, es muy difícil y causa problemas como los que hemos vivido. ¿Nos escuchas, Vicente? ¿Todo bien en cabina? Sí, te escuchamos perfectamente, los escuchamos y con atención. En momentos en que, por ejemplo, uno de los canales de Sin Censura fue suspendido por una semana, nos bajaron un video porque lo consideraron en YouTube que violaba las reglas. Pero yo veo cualquier basura que pagan políticos en redes sociales y no pasa nada. ¿El dinero es lo más importante o en qué radica esto de los mensajes políticos y las redes sociales, Israel? Mira, efectivamente, Vicente, tenemos aquí unos actos unilaterales por estas empresas privadas que nos dan un contrato de término de uso y de condiciones de uso de sus plataformas. Y hay veces que esto viola las garantías y los derechos humanos, como lo es la libre expresión de pensamiento. Tú sabes que aquí en México todos tenemos libertad de expresión. Es un derecho constitucional, una garantía individual y es un derecho humano. Pero lo que pasa con estas empresas como YouTube, como Twitter, como Facebook, como Instagram, como WhatsApp, ellos obedecen a las reglas que se imponen en Estados Unidos porque son corporaciones de Estados Unidos. Por eso insisto en que la iniciativa de ley del senador Monreal es un buen inicio para regular esto. Es decir, así como regulamos el dominio terrestre para los automóviles, los camiones, los que cruzan la frontera vía terrestre, también regulamos el aspecto marítimo, los barcos, los yates, las islas. Y bueno, también regulamos el espacio aéreo, el espacio aéreo donde los aviones entran de Estados Unidos y salen. Bueno, de esa misma manera tenemos que regular, legislar el ciberespacio, que está por arriba del dominio terrestre, marítimo y aéreo, y que este dominio del ciberespacio toca directamente todos los otros dominios, porque ya sea terrestre, necesitamos internet, necesitamos teléfonos, ya sea en el mar, en un barco, en una embarcación, necesitamos comunicaciones electrónicas, y no se diga en el espacio aéreo, también los aviones necesitan GPS, necesitan internet. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas que actúan pues unilateralmente y en algunos casos actúan pues de una manera muy parcial para favorecer a un grupo específico, ya sea por amistad, por compromisos,
por lo que tú lo quieras llamar. Entonces, sí me preocupa porque ahorita YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter es un monopolio de comunicaciones electrónicas y quien tiene el dominio, quien controle la información, controla las masas, controla la población. Eso nos puede llevar a lo que yo defino como el secuestro digital de la democracia, que eventualmente también se puede dar un golpe de estado digital. Imagínate una campaña negra de polarización donde se difama el buen trabajo de algún gobernante, de algún presidente, de un gobernador o de un presidente municipal, pues lo va a linchar digitalmente y también su carrera política se va a acabar, como lo que pasó pues con Hillary Clinton. Yo creo que en esta era digital y tecnológica, donde los datos es el activo de más valor, como tú y yo lo sabemos, donde ahorita nos estamos comunicando por el internet, tú estás en una parte del mundo, yo en otra, y estamos mandando un mensaje a tu audiencia, que es más de 1 millón de personas que nos están escuchando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esto no está legislado, y si los dueños de estas empresas, como censuraron tu canal temporalmente y te bajaron un video, porque de acuerdo a ellos, de una manera unilateral, decidieron que tu contenido estaba violando la póliza de uso de su plataforma, en los términos y condiciones de uso. Yo creo que sí es necesario, principalmente porque vamos a estar en época electoral, que sí es necesario que el Congreso tome cartas en el asunto. No se puede crear una inquisición a la libre expresión de pensamiento, siempre y cuando ésta no viole o no incite a un delito o a un crimen mayor. Pero si estamos hablando por mi aspecto religioso, político o de opinión o de información, en México no se debe de censurar. Está en contra de nuestra Carta Magna, que es nuestra Constitución. ¿Estamos en eso de acuerdo, Vicente? Creo que nadie puede refutarlo, querido Israel. Efectivamente, pues mira, yo aprovecho esto para mandar un mensaje muy concreto al Senado de la República, la Cámara de Diputados, al Poder Legislativo, que es necesario crear esta legislación. Si no, quiero pensar que voy a estar mal, pero si no se crea esta legislación, vamos a entrar en una época electoral donde va a ser tierra de nadie. Y si se empieza a censurar a candidatos específicos, vamos a tener un secuestro de nuestra democracia. Y eso nos puede llevar a un estado de ingobernabilidad. Recordemos que la gente pone su fe y su confianza en el voto por la reputación que existe en esas instituciones electorales, en una contienda electoral justa. Entonces, no podemos, así como tu canal se llama Sin Censura, no podemos censurar el mensaje de un mexicano o de una mexicana. Y es un mensaje muy directo para la Cámara de Senadores, para los legisladores, que es urgente legislar el ciberespacio y, de ser posible, crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Es por México, por su integridad, por su soberanía digital de México, mi querido Vicente. Pues qué interesante lo que planteas, y te puedo asegurar que tendrá eco, que generará reacciones esta propuesta que haces, Israel. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a que los busquen en sus redes sociales para que continúe el debate? Sí, Vicente, me pueden seguir en Twitter, en Facebook y en LinkedIn como @Kostiukina_MD o como Ekaterina Kostiukina. Y bueno, a mí me pueden seguir como @IsraelGReyes, y le invito a tu audiencia que nos siga en estas redes sociales, porque es la manera de tener unidad de esfuerzo, de compartir el conocimiento y de empezar a crear concientización por nuestra democracia, por nuestra libertad, por nuestra soberanía nacional.
Estamos en México y necesitamos respetar las leyes de México, necesitamos un ambiente de unidad, no de polarización, y necesitamos confiar en la sociedad, en el gobierno y en conjunto crear un mejor México. Invito a tu audiencia a que nos siga. Es un placer, como siempre, mi querido Vicente, estar contigo y con tu audiencia. Un abrazo, Israel, un abrazo, doctora. Muchas gracias y buenas noches.